Prácticas espirituales sobre casamientos, noviazgos, enfermedades y sus consecuencias. Sigue la caravana de los equivocados espiritistas entorpeciendo el camino de la humanidad, poniéndole trabas al desarrollo espiritual de los pueblos y haciendo que aquello que es la verdad aparezca como una amenaza que pueda destruir nuestra felicidad. Es que esos malos espiritistas no respetan nada, para ellos todos son negocios, el sentimiento no existe y la bondad es un mito. En egos consultorios o casas de adivinas se labra la desgracia de un sinnúmero de hogares por los consejos falsos y sin sentimiento que dan a todos lo que se lo piden. No importe de quién sea la culpa, el cliente siempre tiene razón, pero lo más triste y lo más penoso es que el consejo que dan labra la desgracia del cliente y la de su víctima. Estos que no dan más que consejos, son los que menos perjudican, pero los otros, los que amparados por las grandes fuerzas de magia realizan trabajos espirituales, son más temibles y los que en ellos se confían se salvan solamente a su desencarnación y algunos ni siquiera después de ella. Se ha dicho que no tienen escrúpulos y los sostendremos con estas pruebas irrefutables. Llegado una de esas infortunadas víctimas a consultar al espiritista curandero o adivino, le explica que tiene poca suerte en sus asuntos amorosos y desearía que tal ser lo quisiera para casarse con él. Si el espiritista fuera realmente tal, le diría con sano criterio, donde no hay amor no puede haber casamiento. Pero como al desilusionar al cliente no haría su negocio, le contesta. Todo se va a arreglar con un trabajito, y ahí empieza lo terrible. Hay ciertas partes de la materia humana que están compuestas por partículas de espíritu de una gran virulencia y que por su categoría espiritual pertenecen a la de los grupos más fuertes del espacio y que más dominan. Esa parte de la materia suele ser preparada con otro cuerpo análogo, pero no perteneciente al cuerpo humano, sino al vegetal. El espiritista o el que va a realizar el trabajo, requiere del interesado una prenda u objeto de la presunta víctima. Conseguido esto, y con las otras materias ya mencionadas reduce todo a polvo. Después del trabajo espiritual o el nudo hecho, el victimario tiene que tratar por todos los medios de que la víctima ingiera dicho preparado. El resultado del trabajo puede ser favorable como fracasar. Si la víctima no tenía que pasar por esa prueba, será fácil que la enfermedad acarreada por ese compuesto le produzca la desencarnación, en caso contrario será juguete del ser que la ha dominado. Pero como el trabajo no dura siempre, la fuerza espiritual de magia que prestara su apoyo para que se realizara, quiere su aporte, aquí viene la tragedia. La fuerza lo requiere de tres. Al que salió beneficiado con el trabajo espiritual, al cliente victimario y a la víctima. El comerciante paga fácilmente con otro trabajo análogo, pero al victimario y a la víctima la existencia se les complica, por cuanto la fuerza espiritual quiere su desencarnación para que integren sus filas esos dos espíritus, que, según ella, ya les pertenecen. Y así, después de terribles enfermedades y miles de peripecias, el victimario va a integrar la fuerza de magia que lo había apoyado para el referido trabajo espiritual. La víctima puede encaminarse hacia dos lugares: si soportó la prueba con paciencia y resignación y no se rebeló, obtiene su purificación, pero si se rebeló de nada le habrá valido el sufrimiento y tendrá que empezar de nuevo, su deuda será menor que la del victimario, pero no estará reparada. Hablando de esos seres que practican esos trabajos de magia, puede asegurarse que su responsabilidad ante la justicia de Dios es indiomensa. Primero, porque falsean el espiritismo. Segundo, porque comercian con él y, tercero, porque por su medio labran la desgracia de sus hermanos. Esos trabajos de arreglo de casamientos y noviazgos, son practicados en diferentes formas, entre ellos están los que usan algunos residuos del cuerpo humano, que por su condición se prestan fácilmente la inmoralidad, siendo los más buscados por los victimarios por ser de un resultado más positivo. Como final al epígrafe que dice:
Como creen los encarnados que es el espiritismo, es grave comprobar que en la inmensa mayoría de ellos está lastimosamente extendido en la forma en que se acaba de relatar. Engreimiento, vanidad, hipocresía, falsedad y todos esos prejuicios que, en vez de elevar la categoría moral y espiritual del encarnado, la rebajan. Videncia. Es la hora del crepúsculo. La región que se divisa es una llanura al pie de altas sierras, la estación debe ser invierno por cuanto los árboles de los montes están completamente sin hojas, dando la impresión de que es esa época del año. En un camino amplio que divide en dos a una altísima sierra o montaña, se ve un hombre de estatura alta, no tiene sombrero, su cabello es negro con bastantes canas, peinado hacia atrás, de frente mediana un poco sobresaliente, sus cejas son tupidas y luce patillas muy pronunciadas. Su mirada es fuerte y tan penetrante que atemoriza al mirarlo de frente, el corte de su nariz es alto con fosas nasales muy abiertas, es de boca grande y tiene un bigote bastante tupido peinado hacia abajo, de color negro ligeramente cubierto de canas, su cara es de pómulos muy pronunciados, las mejillas hundidas, el mentón redondo y mandíbulas abiertas, las orejas grandes y muy pegadas a la cabeza y el cuello alto y fuerte, su estatura es alta, su andar es parecido al de un militar. Su vestimenta es antigua, usa levita que le llega hasta las rodillas, chaleco cruzado de terciopelo, camisa blanca con pequeños pliegues y cuello muy alto, pañuelo o corbata formando moño, el pantalón es de color oscuro bastante angosto terminando con un poquito de campana al llegar al tobillo y tiene mucha caída al llegar al taco, sus botines son completamente cerrados tipo militar por el taco alto, usa bastón y su caminar es ligero y recto. Desviándose por el camino por donde va, toma uno más angosto que lo lleva hacia la sierra o cima del lado izquierdo donde se distingue una casa de campo con techo a dos aguas y construido en 2 pisos. Tiene en su fachada principal una entrada amplia con escalones de mármol que lo llevan a un gran hall donde penetra y en el que hay varias y determinadas figuras de seres en bustos y retratos. Lo viene a recibir un hombre que parece un criado o sirviente en cuya mirada se nota una persona extraviada, es de cara tostada, modales muy bruscos y de una mirada atemorizada como la de un ser que está dominado. Luego de una pequeña conversación, después de haberse sacado el sobretodo o levita y puesto un guardapolvo oscuro, pasan a una habitación contigua en la que no hay más que varias sillas y una mesa redonda bastante grande, como formando cabecera de esa mesa hay un sillón y varias sillas a su alrededor. El encarnado que se había puesto el guardapolvo se sentó en el sillón y el sirviente lo hizo frente a él en el otro lado de la mesa. Aquel empezó a hacer cierta práctica espiritistas que le denominaríamos magnetismo, haciendo poner al criado las 2 manos sobre la mesa, con las palmas para abajo lo miraba fijamente mientras daba ciertos golpes sobre la mesa. Poco a poco el sirviente se fue contorsionando hasta que de improviso se materializó en él un espíritu que demostraba mucha rebeldía por las palabras que le dirigía al que realizaba el trabajo. Primero, lo insultó diciéndole que jamás iba a conseguir su propósito, palabras a las que él contestaba con sonrisas burlonas, pero al final, como no dejaba ir al espíritu y como el sufrimiento era mucho, éste le suplicaba que le dejara partir y volver a su cuerpo. Entonces, el que dirigía la reunión le dijo estas palabras: te dejaré salir y volver a tu cuerpo, si tratas de deshacerte de tu esposo y ser mía. Volvió el espíritu a rebelarse en forma terminante, pero eso no fue óbice para que, aunque lo tenía prisionero, lo dejara partir después de tenerlo materializado sobre el médium por espacio de 1 hora más o menos, pero con la promesa de que cumpliría con lo indicado. Entonces, haciendo algunos pases fluídicos, libertó al médium del espíritu, terminando así su trabajo espiritual. Se vuelve a ver la misma habitación donde hace un rato se comprobó el trabajo espiritual. Parece que los mismos seres se dirigen a realizar lo mismo que habían efectuado anteriormente.
Vuelve a colocarse el sirviente y medium y el que dirige el trabajo espiritual en las mismas condiciones, comienza éste a llamar al espíritu para hacerlo colocar sobre el medium. Hay mucha rebeldía, el medium se sacude como si pasara por un ataque de locura, pero pese a esto el que dirige el trabajo espiritual no deja de mirarlo fijamente y golpea en la mesa tratando de dominarlo. Es tan violenta la resistencia del espíritu que casi cae la mesa al suelo y del mismo empellón está a punto de caer el que dirige el trabajo. Algo pasa, por más que es una materialización parecería que el medium se ha vuelto loco, grita y amenaza al que realiza el trabajo en forma tal, que pone en peligro su vida, sus amenazas van al hecho, no lo puede dominar, de repente, en un movimiento brusco, consigue llevar sus manos al cuello del que dirige y aprisionarlo fuertemente. En una lucha feroz el medium lo domina y teniéndolo aprisionado del cuello y tirado en el suelo provoca su desencarnación. El medium, en un estado de locura bastante visible, abre las puertas de la casa y se le ve perderse camino a la montaña, gritando en forma desaforada. Escuela Científica Basilio Culto Espiritista. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.